Vamos a ver cómo utilizar la programación DAX en conjunto con los objetos visuales para llevar a cabo procesos de analítica avanzada. Para esto vamos a trabajar con un modelo de datos que está conformado por una tabla central de hechos que contiene información de ventas a nivel de líneas de órdenes de venta, y en torno a esta tabla de hechos se encuentran tablas dimensionales correspondientes a la tabla de regiones o territorios, la tabla de revendedores, la tabla de productos, la tabla de clientes, la tabla maestra de fechas y también la tabla maestra de productos. A partir de este modelo, nosotros vamos a comenzar con un análisis gráfico, un análisis visual basado en un gráfico de columnas comparadas. Como ya sabemos, este gráfico nos permite llevar a cabo análisis avanzado rápidamente y de una manera flexible. Podemos ver las ventas y podemos analizarla desde distintas dimensiones o perspectivas, por ejemplo, los países o las zonas geográficas. Y así podemos hacerlo con diversas dimensiones, como las regiones, las categorías de producto, los clientes, los canales de venta, los revendedores, los años de venta, y podemos seguir así de una manera flexible y rápida. Nosotros podemos combinar incluso dimensiones para poder tener análisis combinado, por ejemplo, de las ventas. De esta manera podemos aquí, como vemos, tener las ventas por categoría para cada uno de los años, y con las funciones de múltiplos pequeños que se encuentran en los objetos visuales podemos independizar cada uno de estos análisis de categorías, trasladando el campo categoría al campo múltiples pequeños. Tenemos aquí una segmentación de los análisis de la evolución de las ventas por categoría. Podemos incluir a nuestro análisis los costos también. Esto mismo lo podemos ver en una tabla de detalle. Hecho esto, ahora tenemos la intención de analizar las utilidades. El campo utilidades no se encuentra en mi modelo de datos. Las utilidades, que es simplemente la diferencia entre las ventas y los costos, es un campo que tenemos que crearlo, y para esto vamos a utilizar la programación DAX. Con DAX nosotros podemos crear distintos tipos de estructuras de datos. En particular, podemos crear tres tipos de estructuras, que son las tablas calculadas, las columnas calculadas y las medias calculadas. Las tablas calculadas se verán después. Ahora veremos las columnas y las medias calculadas. Una columna calculada es una entidad física que ocupa espacio en memoria, en tanto una medida calculada es una entidad de datos virtual que no ocupa espacio en memoria. Las columnas calculadas son el resultado de expresiones que se aplican en cada registro o línea de una tabla. Por eso se dice que se aplican sobre contextos a nivel de registros. Las medias calculadas son más flexibles. Se pueden aplicar en distintos tipos de contextos. ¿Qué es un contexto? Un contexto es el conjunto de filas y columnas de una tabla en donde una expresión DAX es aplicada. Por ejemplo, un contexto pueden ser todos los registros de la tabla de ventas que corresponden al año 2017. Otro contexto puede ser todos los registros de la tabla de ventas que corresponden a los productos de la categoría vestido y que también corresponden al año 2020. Basados en estos conceptos, nosotros
podemos crear el campo utilidades a través de estas dos estructuras. Para esto nos situamos en la tabla de ventas, vamos al menú modelado y seleccionamos nueva columna, asignamos un nombre, utilidad y con un sufijo, columna calculada. Este campo calculado o esta columna calculada es el resultado de una expresión sencilla que es igual a en este caso la diferencia entre las ventas y los costos. Esta expresión sencilla que se ejecuta en cada registro de mi tabla de ventas me permite calcular la columna calculada, utilidad, como lo podemos ver en la tabla de ventas a la derecha en la parte inferior. La columna queda agregada. También lo podemos ver en la vista de tabla. Si vamos a la tabla correspondiente de ventas, podemos ir sobre la derecha y ver que se ha creado una columna en mi tabla, que es el que corresponde a la utilidad. Esta columna calculada la puedo utilizar para incluirla en mi tabla y también en mi gráfica de columna comparada. Esto mismo que acabo de hacer lo puedo hacer ahora con las medidas calculadas. La diferencia entre la columna calculada y la medida calculada, como hemos mencionado, es que las medidas son más flexibles porque se pueden ejecutar en distintos contextos. Entonces es muy importante definir el contexto donde se va a aplicar una expresión que va a dar como resultado una medida calculada. Procedemos, vamos a la tabla de ventas, al menú modelado, seleccionamos nueva medida, le damos un nombre, en este caso va a ser igual a utilidad, y un sufijo medida calculada. En este caso, como hemos mencionado, tenemos que definir el contexto donde la expresión que va a permitirme calcular la medida se va a ejecutar. Para esto me tengo que apoyar en funciones de DAX que me permitan definir esos contextos. En este caso utilizaré la función SumX, que es la misma que la función sumatoria. La diferencia es que esta nos permite definir un contexto de tabla o de registros pertenecientes a una tabla. En este caso particular de utilidades, la utilidad la voy a calcular para todos los registros de mi tabla de ventas, por lo que simplemente voy a asignar o voy a colocar aquí como contexto a toda la tabla de ventas. Y la expresión que viene a continuación es la diferencia entre las ventas y los costos. Definí esta función y esta expresión, la medida calculada queda creada. La podemos ver en la derecha, en la parte inferior, aquí. Y la podemos utilizar en mi tabla, como también la podemos utilizar en mi gráfico de columnas comparadas. Un segundo análisis que vamos a ver es el análisis de segmentos. Veamos, si analizamos las ventas a través de un gráfico de pastel, donde veamos las ventas por país, observaremos que las ventas más representativas son las de Estados Unidos. ¿Qué pasa si queremos analizar nuestros gráficos comparados o nuestra tabla de detalle a partir de las ventas de Estados Unidos? No lo podemos hacer porque ese campo no lo tenemos en nuestro modelo, por lo que nosotros vamos a tener que usar DAX para crear ese campo. Copiamos la página que hemos creado, le cambiamos el nombre. Ahora vamos a eliminar de nuestros análisis los agregados que no corresponden a las ventas. Procederemos ahora a calcular las ventas de Estados Unidos a través de la programación DAX. Para esto vamos a la tabla de ventas, al menú modelado y seleccionamos nueva medida. Vamos a crear una medida que calcule la venta de Estados Unidos. Esta venta
es el producto de una expresión que se aplica en un contexto. El contexto es todos aquellos registros de venta que corresponden a Estados Unidos. Para este cálculo vamos a utilizar la misma función utilizada en la última medida, en la medida anterior. Aquí, como vemos, ya sabemos, en esta función tenemos que ingresar dos parámetros. La primera, la tabla o el conjunto de registros de la tabla, el contexto de la tabla, y el segundo parámetro, la expresión. En el primer parámetro, para determinar el conjunto de registros que voy a utilizar para el cálculo de la expresión, emplearé otra función, es la función de filtro. Esta función, como su nombre lo indica, filtra los datos de una tabla a través de una expresión. Como se ve en la parte superior, esta función tiene dos parámetros. Primero, la tabla, que en este caso son las ventas, y segundo, la condición de filtro, que en este caso corresponderá a todos los registros de cuyo campo país, que proviene de la tabla de territorios o regiones, sea igual a United States. Esto que acabo de concluir o terminar de escribir es la condición de filtro, que es la que me va a permitir a mí establecer el contexto sobre el cual voy a ejecutar la expresión que viene a continuación, que es la suma en práctica de las ventas. Esta medida calculada está terminada y la ejecuto. Esta medida me permite entonces determinar las ventas de Estados Unidos, que la puedo utilizar en mi tabla de detalle, como también en mi gráfico de columnas comparadas. Un tercer y último análisis que vamos a ver es el análisis de las variaciones de venta o variaciones de agregados. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer estos análisis comparados, incluyendo ahora las variaciones o analizando las variaciones de las ventas anuales por categoría? Este campo de variaciones no lo tenemos en nuestro modelo, por lo que nosotros vamos a tener que crearlo con la programación DAX. Primero quitamos los agregados de las ventas de Estados Unidos, nos dirigimos a la tabla de ventas, al menú modelado, a nueva medida y comenzamos la creación de la medida calculada, que me va a determinar las variaciones año a año de las ventas. Para poder crear este campo o esta medida calculada, voy a utilizar funciones de inteligencia de tiempo que tienen la particularidad de trabajar con un campo de fecha. Ese campo de fecha tiene que ser integral, es decir, no tiene que estar afectado por ningún filtro, porque de su integridad depende el análisis de todos los periodos. Ahora, para poder entonces crear esta medida calculada, primero debo verificar si utilizo la función if, el campo de fecha está afectado por un filtro directo. Para eso utilizo la función isFiltered e incluyo como parámetro el campo de fecha que voy a utilizar. En este caso, aquí le estoy indicando o estoy preguntando al sistema si es que el campo de fecha, de la fecha de las ventas, está afectado por un filtro directo. En el caso que sea positivo, si es verdad, el sistema o la fórmula o la medida calculada debe entregar un error con un mayor o menor texto descriptivo. En el caso que no dé un error, es decir, que no esté el campo de fecha afectado por ningún filtro, podemos ahora sí comenzar a describir o escribir la expresión que me va a dar la medida calculada. Lo primero que debo hacer, visto que esto es una medida que es el resultado de una comparación
entre dos agregados, las ventas actuales y las ventas del año anterior, yo lo primero que tengo que hacer es calcular las ventas del periodo anterior. Para esto utilizo la función var. Esta función me permite crear una variable. Esta variable va a corresponder a las ventas del año anterior. Para poder crear esta variable, que la voy a definir como venta del año anterior, voy a utilizar una función de inteligencia de tiempo junto con una función de cálculo, que es calculate. Esta función calculate, como vemos arriba en su sintaxis, tiene dos parámetros. El primer parámetro es la expresión que va a ser calculada y que en realidad corresponde a la suma de las ventas. El segundo parámetro de la función de cálculo o calculate es el contexto. El contexto de registros donde voy a aplicar esta expresión de suma. Y en este caso, aquí voy a utilizar una función de inteligencia de tiempo para, filtrar los registros correspondientes al periodo anterior o al año anterior. Para esto utilizo la función dateAdd. Esta función me permite, a través de tres parámetros, seleccionar los registros del periodo anterior al periodo que estamos leyendo. Primero definimos el campo de fecha con el que vamos a trabajar. El segundo parámetro es la cantidad de periodos, hacia arriba o hacia abajo, positivos o negativos, que van a ser sumados o restados a un periodo determinado, que en este caso son los años, para poder determinar los registros de mi contexto. Esta función de dateAdd entonces me permite calcular todos los registros un año hacia atrás de los registros actuales, que si lo combino con esta expresión anterior de mi función calculate, que es la sumatoria de las ventas, lo que estoy haciendo aquí es sumar las ventas de todos los registros del año anterior. Una vez que he terminado de definir este agregado, cierro la declaratoria de esa variable con la función return. Y por último, una vez ya calculado el agregado de las ventas del año anterior, puedo ya definir la expresión de mi medida calculada, variación año a año. En este caso es una comparación, una diferencia entre las ventas actuales menos las ventas que acabamos de calcular del año anterior. Con esto puedo cerrar mi expresión y calcularla. La medida calculada queda creada en la parte inferior derecha, lo podemos ver de la tabla de ventas, y la podemos utilizar tanto en mi tabla de detalle como también en mi gráfico de columnas comparadas. Esto que acabo de calcular lo puedo aprovechar para determinar también las variaciones porcentuales de las ventas. ¿Cómo lo hago? Copio la medida calculada última creada y genero otra medida. Creo otra medida calculada. Esta otra medida tendrá un nombre similar. Se le va a agregar el símbolo de porcentaje porque esta va a ser una variación porcentual. Y aquí, en lugar de devolver a esta medida calculada simplemente la comparación, la diferencia entre las ventas actuales y las ventas del año anterior, yo voy a en su lugar escribir otra expresión basada en la función división.
Y aquí voy a comparar dos valores. En el numerador voy a colocar las variaciones de las ventas del año presente con respecto al año anterior. Y en el denominador, que es el segundo parámetro, voy a colocar las ventas del año anterior. El tercer parámetro es un parámetro opcional. Corresponde a cuando el valor que se devolverá cuando el resultado de la división es irreal. Una vez terminado de definir esta función de división, completo la medida calculada y la ejecuto. Queda descrita acá, queda declarada abajo en la parte inferior derecha de la tabla de ventas. Le doy un formato de porcentaje y la puedo ver. Ahora la puedo llevar a mi tabla de detalle. Acá puedo ver las variaciones porcentuales de los incrementos de ventas año a año por categoría.